Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy conversaremos sobre los resultados del dispositivo experimental ACASA con el que se pretende calcular la constante universal de los gases. Vamos a repasar un poco el cuestionario que había en la actividad y vamos a hacer una actividad para vertir estos comentarios. Y también vamos a comentar el cuestionario previo para nuestra siguiente práctica, que es la determinación de masa molar de un líquido volátil. Bien, la sesión pasada estuvimos platicando de la constante universal de los gases. Vimos cómo hay algunas teorías, un par de ellas que destacan para explicar por qué usamos la R. Se dice que es en honor a Henri Renault, ya que los datos de Renault fueron los que usaron Clausius y Emile Clapeyron para encontrar o consolidar el comportamiento empírico de los gases mediante las leyes de Mariotte o de Boyle de Gay-Lussac y de Charles. Y también le podemos llamar o podemos pensar que la R se debe a que es una relación y Emile Clapeyron aprovecha esa situación y la designa como una constante llamada R. También vimos valores de la constante R. Esos valores los tomamos en función de cómo está la estructura de nuestro sistema, del problema al que nos estamos enfrentando. Si nuestras mediciones son en el sistema inglés o en el sistema internacional, será más sencillo usar alguna constante de los gases, o si la presión está en atmósferas o en bares, hay una R para ese sistema de unidades. También platicamos que a partir de la ley del gas ideal y del experimento en el que un volumen de aire de 22.4 litros a una temperatura de 0 grados y que ejerce una atmósfera de presión, se obtiene el valor de R, ¿de acuerdo? Por el comportamiento del gas ideal, podemos acceder al valor de R por el experimento donde ese gas ideal, una mol de gas ideal a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, se expande a 22.4 litros. ¿Okay? De allí estos valores que estamos revisando, que revisamos en la sesión pasada, provienen de esa ley del gas ideal. También observamos cómo en el laboratorio tomamos este experimento, esta reacción química, magnesio con ácido clorhídrico, que el magnesio son unas tiras de un material opaco, blanco, al que le hacemos caer gotas de una disolución de ácido clorhídrico y obtenemos la sal, el cloruro de magnesio, y se libera el hidrógeno, el cual se conecta, como vimos en este video que tienen aquí en este enlace. Ese hidrógeno empuja una columna de agua conectada al pequeño tubo que funciona como reactor, y de allí podemos saber qué volumen se genera de hidrógeno, por lo que podemos conocer el número de moles, podemos conocer, bueno, se mide la presión atmosférica y la temperatura, se deja llegar al equilibrio a este sistema y allí se obtiene una constante de los gases. Nosotros, en nuestra actividad a casa, lo que hicimos fue también una reacción química en donde tenemos al ácido cítrico y al bicarbonato de sodio en la pastilla y le hacemos caer
agua para que empiece esa reacción entre el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio, con lo que obtenemos un gas también, como en este caso, que necesitamos monitorear qué volumen desplaza ese gas que creamos. Y eso tenía que ver con nuestra actividad. Vean esta botella que creamos, donde tenemos al polvo de la pastilla, allí en la parte inferior, flotando en agua, y al hacer caer el volumen de agua de la jeringa, generamos la reacción y esta botella se eleva. A partir de esa determinación, de esa elevación, necesitamos el volumen, ¿no? Y ya con el volumen empezamos los cálculos para encontrar esa R. Bien, vamos a ver la reacción primero, que ya la conocíamos de nuestra primera práctica del lenguaje termodinámico y la lámpara de lava. Platicamos cómo es la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico, que genera el citrato de sodio, agua y este gas CO2. Bien. En el caso en el que yo realicé, en mi práctica, digamos, después de varios intentos, vi que para mi caso, no implica que así haya sido para el suyo, vi que media pastilla y 5 mililitros de agua generaban una elevación en esta botella de 1.5 centímetros. Okay, se eleva en esa altura. Obviamente hubo que controlar lo que ustedes nos van a platicar en unos momentos, varias variables, pero al final pude obtener esa elevación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos al cuestionario que teníamos para reportar en esta actividad. Vamos a verlo. La primera era, la primera pregunta, escribir la reacción. Ya la teníamos, ¿no? Nada más era recordarla. Y aquí teníamos nuestros datos. Ahora, esta tabla, bueno, la llenan o la llenaron con sus propios datos. En la pregunta 3, ¿qué errores experimentales influyeron? En un momento vamos a platicar de ellos. Y después se nos proponen, en la pregunta 4, dos situaciones. Que no reaccione todo el bicarbonato de sodio de la pastilla y que existan fugas del gas generado. Así que la pregunta es en estos dos, y les pregunto a ustedes en este momento, ¿qué efectos tiene que no reaccione todo el bicarbonato de sodio sobre el valor de la constante R? ¿Cómo influye que esa reacción no se lleve a cabo de forma completa? ¿Qué dirían ustedes? ¿O no influye esa cantidad que reaccione? Yo no sé, porque, digo, por un lado obviamente se forman menos moles, ¿no? De CO2, Ok. pero también es menor el volumen, ¿no? Mm, Que, este, que aumenta, pues, ¿no? Entonces no sé si se compense eh, ambos fenómenos y quede igual, o, bueno, no sé. O sea, porque los moles, pues sí, si nada más fuera en cantidad de moles lo que se alteraría,
este, pues entonces sería más grande R, ¿no? Exactamente. Ok, sí, muy interesante este enfoque en el que, claro, si reaccionan menos moles, porque no reacciona todo el bicarbonato de sodio, se genera menos CO2, ok, y entonces se genera menos volumen, ¿no? Menos volumen de este gas. Y por lo tanto, como, vamos a escribirlo, bueno, PV es igual a NRT, si aumenta el volumen, aumenta el valor de R, ok, van en el mismo sentido, ¿no? Si aumenta el volumen de R, si aumenta el volumen, aumenta R. En ese caso, tendríamos una disminución de volumen porque no reaccionan todos los moles y bajaría R, pero como el volumen está abajo, digo, el número de moles va en sentido contrario a R, tendríamos también una disminución. Bueno, un aumento en R. Ahora, como dice Adolfo, tendríamos que tener datos, ¿no? Una serie de datos en las cuales ver cómo cambia el volumen con el número de moles, ¿no? Que hacer experimentos donde permitamos que la reacción sea completa, después que la reacción sea la mitad y así sucesivamente. Y tal vez viéramos la tendencia de R. Ahora, en el caso del inciso B, ¿qué opinan? El inciso B nos dice que qué sucede con R si existen fugas del gas generado. Aquí Sebastián nos comparte que la fuga del gas genera que se pierda, hay una pérdida en el gas y provoca un aumento en el porcentaje de error en el cálculo de la constante. ¿Alguien tiene otra opinión de la de Sebastián? Yo diría que pasa lo mismo que en el caso anterior, bueno, desde mi punto de vista, se pierde volumen y también se pierden moles, ¿no? Ok. Aquí, por ejemplo, no sé si sea tanto una pérdida de moles, es decir, aquí solo nos están diciendo que el gas ya se generó, es decir, podríamos asumir que la reacción se llevó a cabo de manera completa, todos los moles, podríamos asumir que se usaron para convertir los moles del CO2, ¿ok? Pero esos moles que ocupan un volumen se están perdiendo en fugas, ¿ok? Entonces, en este inciso B, creo que es más claro que solo estamos viendo un efecto. O sea, aquí el número de moles no necesariamente se perdió. El gas podemos pensar que se generó totalmente, pero el volumen se perdió. Entonces aquí sí vería que en nuestra ecuación, despejando R, que es igual a el producto PV entre NT, si tenemos un volumen menor que el esperado, que el que debería existir, la R va a disminuir. ¿Ok? Tendríamos un cálculo inferior al que necesitamos, debido a que se perdió el volumen. Entonces, en este inciso B, sí creo que podemos asumir que se llevó a cabo toda la reacción y que el dispositivo fue quien perdió el volumen, ¿no?
Bueno, después viene la pregunta que estamos esperando, ¿no? ¿Qué valor de R obtuvieron? ¿Pudieron obtener un valor de R? Sí, pero muy distinto del real, bueno, del que conocemos. Ok. ¿Cuánto obtuviste? ¿En qué unidades? En, en litro de atmósfera Sí, fue de 0.050. 0.050 comparado con el 0.08, ¿no? Ajá. Ok. Más o menos son 50% abajo, ¿no? Bien, aquí Sebastián nos dice que, bueno, primero nos dice 8 veces menor y después dice que es similar al de Adolfo, 0.05. Ok. ¿Alguien más obtuvo este valor de R? En mi equipo obtuvimos 0.0799, casi el 0.08. Ok. En unidades de atmósfera litro, mol Kelvin. Ok. En ese valor está mucho más parecido. Aquí Adriana nos comparte que 0.041. De acuerdo. Pues sí, porcentajes de horror, de horror no. Bueno, un poco, pero de error un poco grandes. Son esperables, claro. ¿Cuál piensan que fue la principal error? ¿Cuál dirían que este dispositivo es su primer... ¿Cuál es la mayor área de oportunidad para este dispositivo? ¿Dónde hay que mejorarlo? Pues en mi equipo consideramos que podría ser en la parte de cortar las botellas, que Sí. no las hayamos, bueno, que no se hayan cortado bien y que haya habido fugas. Entonces, el gas, una parte del gas se fugó en el momento de hacer las mediciones y en los cálculos. Esto nos pudo haber dado un valor menor en la constante. Ok. Sí, o sea, también coincido en que es una gran fuente de error, sobre todo la pérdida de gas. Y les quería preguntar cómo obtuvieron, qué valor obtuvieron. Bueno, una parte de su investigación era saber cuántos gramos de bicarbonato de sodio tenía la pastilla que utilizaron. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cuántos gramos hay en esa pastilla de bicarbonato de sodio? Yo lo busqué, bueno, lo encontré en la página ahí oficial de Alka-Seltzer. ¿Sí? Decía que hay 1.916 gramos. Ok, lo voy a apuntar por aquí. 1.916 gramos. Y de allí, ustedes ya fueron entonces a calcular moles, ¿no? De este dato, no sé si coincidan con 1.916 gramos para esa masa que hay de bicarbonato en la pastilla, pero una vez que tienen esos gramos, ya tendrían los moles, ¿no?
Adriana nos dice 2.1 gramos, parecido, ¿no? Después 1.9 gramos, también Sebastián. Veo que estamos aquí, parece que estamos en la misma situación, ¿no? Aproximadamente 2 gramos ahí en esa pastilla. Con la masa molar del bicarbonato de sodio obtenemos los moles. Después, la temperatura es la que esté en su ambiente. Por ejemplo, aquí ahorita estamos a 23 grados Celsius. Ok. Lo convertimos a Kelvin, ya tendríamos la temperatura. Después la presión. ¿Qué presión usaron? Si nos comparten ese dato también. Ok, Oscar nos dice 1.01 atmósferas. Sebastián 1.00001 atmósferas. Eso me hace preguntarles, ¿están al nivel del mar? Sebastián y Oscar. Ok, no. Adolfo nos da 0.77, Adriana 0.77 atmósferas, 0.767 Mitzi. Marco Cortero nos indica también que está al nivel del mar. Qué gusto. En cambio, Mitzi, Adriana y Adolfo están aquí en el altiplano del Valle de México, por la presión que me están diciendo. Ok. Es que sí hay unas páginas que te dicen la presión en la Ciudad de México y sí te dicen que es una atmósfera, pero, pues sí, dudé, ¿no? De esas. Y ya me metí a una del sistema meteorológico que me pareció más seria y me Ok, salió la de 0.77. Puse esa. excelente. Exactamente. Platicamos de cuando vimos presión, que la presión atmosférica depende de la altura a la que nos encontremos. Entonces, a menos que estén a nivel del mar, que sería una atmósfera de presión, estamos más o menos a 2.200 metros, con lo que esperamos una presión atmosférica de alrededor de 0.77 atmósferas, precisamente. O si lo quieren ver en milímetros de mercurio, son 585 milímetros de mercurio aproximadamente. Okay, entonces, bien, esa es la presión que necesitamos, aproximadamente 0.77, a menos que se hayan escapado a Acapulco o a Cancún, Playa del Carmen. No supondría que están a una atmósfera. Okay. Y entonces, el volumen, ¿no? Que fue el gran villano, ¿no? Otra fuente de error, no sé si estén de acuerdo, es pulverizar la pastilla de Alka-Seltzer. ¿Cómo pulverizaron esta pastilla? ¿Cómo les fue con eso? Yo lo hice con un mortero que tengo para ensaladas, pero ¿Sí? aunque era de madera, pues, se quedaba un poco del producto impregnado, pues, en el instrumento y se perdía, ahora sí que reactivo. Supongo que también por eso es una fuente de error, aunque fuera mínima. Ok, sí. Eso parece una pérdida también de material. Ok, aquí Fátima nos dice que con un vaso de vidrio. Eso me parece que tal vez dejaba menos residuo pegado al vidrio. No sé. Bien, Sebastián.
la deshizo dentro del paquete. Ok. Y así evitó perder ese residuo, ¿no? Claro. Bueno, mientras maximizáramos esa masa disponible del bicarbonato de sodio, íbamos a poder calcular los moles del bicarbonato y como con respecto al CO2 es una reacción molar 1 a 1, es decir, por cada mol de bicarbonato se genera una mol de CO2, estaríamos pensando que el mismo número de moles que se genera de CO2 fue lo que reaccionó de bicarbonato de sodio. Después, vamos a ir entonces a la actividad en la que les voy a compartir el enlace. Allí va. Ok, aquí vamos a ver qué vamos a hacer rápidamente. Ok, aquí ya está. Bien, rápidamente los voy a dividir en grupos de 3 personas y cada uno va a poner imágenes de la construcción. Ok, y del lado izquierdo van a poner las principales dificultades que tuvieron. Ok, y acá abajo van a poner con respecto a lo que observaron y lo que llevamos ya platicando, pongan qué propuesta de mejora les parecería la más indicada o de las más indicadas. ¿Ok? Y ahora que volvamos, seguimos discutiendo para ver cómo va a ser, cómo vamos a terminar esta actividad, ¿de acuerdo? Ya tienen el enlace, ya tienen permiso para compartir pantalla, ya tienen permiso para editar ese archivo, así que los divido y nos vemos en unos minutos. No sé si tengan dudas, es parecido a lo que hicimos en sesiones anteriores. No, profe, no hay duda. Muy bien, vamos a ello. Y nos vemos en un momento. Muy bien, ya volvimos aquí a la sala principal. Bien, estaba leyendo sus anotaciones, muy interesantes. Ahora, sí noto cierto nivel de frustración, ¿ok? En sus comentarios, lo cual
es natural. A veces en las prácticas tenemos esa costumbre o esa noción que todo tiene que salir, ¿no? A la primera, que todo tiene que estar de acuerdo a la teoría. Y se nos priva de estas frustraciones, ¿no? Son prácticas que ya están muy probadas, que sabemos que salen, que siempre van a salir. Y entonces nos quitamos la frustración, ¿no? Que en cuanto empezamos una carrera de investigación o empezamos a hacer una tesis experimental y las cosas no salen como debe ser, o sea, esta frustración llega, ¿no? Bien, entonces la ciencia, la ingeniería, la química, tiene este componente de frustración, ¿no? De no entender qué está sucediendo. Y este dispositivo, yo sé, lo he visto, sí los pone un poco al límite, ¿no? De no está saliendo, el diagrama no es claro, la información es insuficiente. Y lo dejo precisamente por no dejar pasar la lección. ¿Okay? La lección es el fracaso. Y el fracaso es parte del proceso de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta frustración también es el inicio de un nuevo ciclo en el que con herramientas, una vez que se enfrentan al problema y ven lo que no está funcionando, esa frustración lleva o debe llevar a una mejora, a propuestas de cómo sí va a funcionar. ¿Okay? No solamente es un proceso en el que necesitamos un cálculo de una constante, sino que es todo un proceso al cual en pequeño, si ustedes quieren, una actividad muy sencilla, pues nos enfrentamos al fracaso. ¿Okay? Y un componente que nos debe sacar de esta frustración y de esta situación en la que no salen las cosas es también la colaboración en la que ustedes estuvieron ahorita escribiendo una colaboración, un intercambio de ideas de por qué no está saliendo. ¿Ok? Entonces, sí, muchas veces este experimento requiere más de una semana de la que ustedes tuvieron, requiere que ustedes analicen qué es el objetivo, cuáles son las causas de que no está saliendo y vengamos aquí y las discutamos, ¿no? ¿Por qué no está saliendo? ¿Qué no estamos entendiendo? Y cómo sí va a salir, ¿ok? Entonces, la lección aquí también es el fracaso, por eso mantengo este dispositivo en estas prácticas, para que no olvidemos que es un proceso. La investigación es un proceso que puede ser muy frustrante. Y es mejor que lo aprendamos de una vez a que estemos con una tesis que no está saliendo y sea la primera vez que nos enfrentamos a ese fracaso. ¿Okay? Por eso incluyo este protocolo aquí con ustedes. Bien, ahora, con los datos que ustedes logren obtener una vez que lean las recomendaciones, las propuestas de mejora que estamos poniendo todos en este archivo de Google, va a mejorar la obtención del cálculo de R, ¿ok? Y va a mejorar también la experiencia, ¿ok? Al inicio no es necesariamente satisfactoria, ¿ok?
Bueno, ahora sí quiero preguntarle, ¿qué dudas tienen ante este dispositivo? ¿Cómo vamos a hacer para que sí funcione? ¿En qué parte estamos teniendo más problemas? Aquí les voy a dejar otra semana para que mejoren este dispositivo y ya con las recomendaciones, con lo que ahorita me platiquen y yo les pueda ayudar, vamos a hacer que funcione mejor. Entonces, ustedes díganme en qué parte están más inseguros. Ok, bueno. Voy a empezar con la pregunta, bueno, la observación de Brianda, que es cuando se empieza a dar la reacción, se va de lado. Ok, ese es el problema. Claramente la jeringa, cuando se genera, aquí lo tenemos, cuando se genera ese gas, ustedes observaron, flop, empieza a desestabilizarse, ¿no? Y es lo que les apuntaba de este lado. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Una manera que yo pensaría, así rápidamente, que ustedes también podrían pensar, es un sistema de hilos, algún marco, en el laboratorio tendríamos la opción de tener un soporte universal, ¿ok? Que nos dé esa estabilidad, un soporte universal de cada lado y con un sistema de hilos que permitan el tránsito de la jeringa conforme cambia la altura. Esos dos soportes dan estabilidad. ¿Okay? Eso pensaría yo que ustedes pueden buscar tener en sus casas una botella larga de ambos lados, algún pedazo de madera largo, ¿ok? Para que ese sistema de ambos lados se estabilice. ¿De acuerdo? Después, Sebastián nos pregunta más exacto el volumen, es decir, este volumen, ¿no? Una vez que está cambiando, cómo pasar de la marca inicial a la final y que sea una medida más exacta. Bien, si logramos que se estabilice el sistema hacia arriba, que no se vaya de lado, esa medición debería ser más correcta. Es decir, que podamos detectar esta altura con mucho más facilidad si esta elevación es mucho más estable. ¿Ok? Ahora, una de las maneras que les propuse era obtener la circunferencia de esta botella y con esa altura obtienen, ¿no? la rebanada que creció este desplazamiento. Ese es el volumen que deberían obtener. Otra manera es que con las marcas y una tasa medidora puedan obtener, es decir, cambian la tapa por una que no tenga un hoyo, ponen una tapa rosca cerrada y después con una tasa medidora van añadiendo el volumen que necesitan para pasar el menisco que estaría invertido de la marca 1 a la marca 2, cuánto volumen necesitan, ¿no?
Es decir, si ustedes invierten la botella, cerrada ahora, y tienen una marca inicial y una marca final, llevan con una taza o llevan agua a que el menisco del agua toque la primera marca y después determinan con esa taza medidora cuánto tienen que añadir en volumen de agua para llegar a la segunda marca. Esa es otra manera, de las dos maneras que están descritas en el protocolo, ¿no? Pero sí, lo principal es, incluso también podrían, si tienen ayuda de alguien, que haga una especie de, que con su mano pueda dirigir, que no, evitar que la jeringa se vaya de lado con nuestros dedos, ¿no? Que solo el desplazamiento sea solo hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cómo más podrían pensar que van a obtener un mejor R? ¿O dónde piensan que va a fallar? Ya vimos el volumen. Bueno, se estabiliza con algún sistema de soportes, algún bastidor, algún pequeño mueble de madera que puedan amarrar la jeringa y que él deje libre hacia arriba el desplazamiento. Podría ser hacer varias mediciones o bien promediar las mediciones de todo el grupo para obtener un valor más certero. Eso está muy interesante. Eso está interesante que obtengamos. Si ya estamos de acuerdo, vi que en sus anotaciones platicaban que era necesario estandarizar el valor de la presión. Sí, estamos pensando que la presión es un valor de 0.77 atmósferas, dado que estamos aquí a esta altura, en 0.77 atmósferas. Estamos estandarizando la pastilla, ¿ok? Y estamos estandarizando cuánto volumen hacemos caer de agua. Con eso, sí, podríamos tener un valor promedio que estemos obteniendo todos y que podamos emplear como R. De hecho, eso lo podríamos hacer. Vean cómo ya la colaboración está tomando fuerza. En la última diapositiva de este archivo podemos poner qué volumen estamos calculando. ¿Okay? Cada equipo puede poner allí qué volumen está calculando y obtenemos un valor promedio y ver que eso compense en cierta forma la R, ¿no? Que sea un mejor valor de R a partir de los valores promedio del volumen que cada equipo esté obteniendo. Entonces sí me parece una buena, una atinada recomendación. Ok. Bueno, ahí se los dejo para que lo completen. Les digo, la lección es no se desesperen. Sí está hecho para que no salga tanto a la primera, si hay que poner atención. Y les repito, es una lección sobre el fracaso. Y esto lo necesitamos como parte del proceso científico. ¿De acuerdo? Obviamente a Robert Boyle no le salió a la primera sus mediciones de aire. Tuvo que hacer un dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces es parte del proceso de mejora. ¿Ok? La mejora continua es parte del proceso de la ciencia y aquí vamos a hacer un poco de esa mejora continua en un enfoque que es también colaborativo.
¿De acuerdo? Bien. Ahora no se desesperen. En la siguiente sesión vamos a hablar de determinar la masa molar de un líquido volátil. ¿Ok? Y en mi experiencia, el siguiente dispositivo, el de líquido volátil, es más directo que este de la constante de las gases. No se preocupen. Ahora, les voy a platicar como última parte para que vayan y mejoren este dispositivo. Les voy a dejar como asignación el cuestionario previo de la práctica 5, que es la masa molar del líquido volátil. 5 preguntas. ¿Qué es la masa molar? ¿Okay? ¿Y cuáles son las unidades más usadas? Una manera un poco antigua de determinar o de designar la masa molar era llamarle el peso molecular. Después ya se cambió a un término más adecuado, que es la masa de cada mol de la sustancia, ¿no? Después, la pregunta 2. Para determinar la masa molar de la sustancia problema, se debe suponer que en estado gaseoso se comporta como un gas ideal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esta suposición? Vamos a usar la ecuación del gas ideal para determinar cuánto es la masa molar de una sustancia, pero suponemos que esa sustancia es un gas ideal. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esa suposición? Después la pregunta 3 es investigar las técnicas de Mayer y de Renault para determinar masas molares y también mencionar en qué consiste el método de densidades límite. ¿De acuerdo? Entonces son las técnicas de Mayer y Renault y el método de densidades límite. ¿Ok? Después nos vamos a ¿qué es la presión parcial? ¿Ok? ¿En qué sistemas podemos hablar de la presión parcial? Y ¿cuál es la relación entre la masa molar y la presión parcial? ¿De acuerdo? Entonces, estas 5 preguntas las subo a Edmodo para que pongan allí sus respuestas. Esta actividad que hicimos en equipo ya les cuenta como actividad para abonar a su calificación y si mejoran el dispositivo, en cuanto mejoren el dispositivo, pueden volver a subir su asignación en la misma que ya entregaron. Pueden añadir mejoras en un documento adjunto, ¿ok? O si quieren entregar todo una vez más, está abierta, ¿no? Esa asignación para que lo tomemos en cuenta. Bien, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar de esta actividad y de este cuestionario previo. No, profe, todo bien. Muy bien.